Cuando, cuando hablamos de, ahora no me acuerdo en qué conferencia, pero no me acuerdo en qué vitamina, a mí se me hace que es la vitamina C o alguna del complejo B, tiene la capacidad, yo creo que es la vitamina C, tiene la capacidad de activar este tipo de gen que sabemos está involucrado con los procesos de longevidad. Gracias, doctor. Rosario González con la pregunta anterior nos dice, pero tiene carne de cerdo. Nos había Eh, preguntado anteriormente de la preparación adecuada de la tortilla y eso que estaba preguntando. Y ahorita nos comenta que tiene carne de cerdo. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la carne de cerdo, bueno, una de las carnes que menos se recomienda para, para comer es la carne de cerdo, ¿eh? La carne de cerdo es potencialmente tóxica y dañina para el organismo, primeramente por las condiciones en las que vive un cerdo, o sea, un cerdo vive en condiciones de estrés desde que nace hasta que muere, vive totalmente aislado, no vive, si me dijeras un cerdo que vive, por ejemplo, en lugares, en un ambiente donde el clima es favorable, pero ¿a dónde va un cerdo cuando lo van a criar? Un cerdo va a una cochiquera, así se le llama, en donde está casi siempre sucio, en donde está casi siempre acostado, en donde sufre estrés, ¿sí? Yo me imagino que has tocado lo del cerdo porque el cerdo, bueno, tiene proteína, tiene triptófano, nos quitamos de problema. Pero yo me imagino que debes hacer referencia a un taco, a una tortilla. Cuando tú vas a las 10 de la noche a comprarte una tortilla, ni te imagines que esa carne tiene una propiedad nutricional adecuada, que esa carne de cerdo o de res no tiene ninguna propiedad. Ya vimos que el triptófano genera derivados carbonílicos. Ese triptófano, por ejemplo, que a lo mejor no está en la tortilla y bueno, decimos, bueno, voy a comer carne, está en la carne, ni se crean que ese triptófano va a estar en esa carne, en los componentes o tal vez con la estabilidad adecuada, después de haber sido sometida a esa carne, primero, bueno, a un proceso de putrefacción, porque esa carne cuando la compran y la hacen tacos o la hacen asada, pues la compran ya, o sea, de un animal que está muerto, no sabes, no, tú no sabes de hace cuánto. En los procesos por mortem, los aminoácidos también sufren procesos, o sea, las bacterias se alimentan de aminoácidos y generan también desnaturalización y procesos de desaminación de los aminoácidos. Entonces, si esa carne tú le empiezas a cocinar como la cocinan al carbón, el carbón libera compuestos benzopirenos, el carbón libera metales pesados por la parrilla, que todo se acumula en la carne, pero además el calor al que es sometido ese proceso, o sea, es una carne que no quitas jamás del carbón, está desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, y entonces no vayan a pensar que el triptófano ahí va a tener una propiedad beneficiosa para el organismo, ¿no? O sea, esos derivados carbonílicos del triptófano van a hacer daño sin dudas al organismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, porque casi siempre, yo no niego que a mí no me gusten los tacos, yo sí como tacos, pero yo como tacos, por ejemplo, una vez a la quincena o una vez al mes o 2 veces al mes, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer realmente? Pero hay personas, aunque ustedes no lo crean, que es su consumo diario, o sea, diariamente comen este tipo de alimentos y esos tipos de alimentos generan problemas y trastornos en el organismo. Entonces, pues, lógicamente habría que pensar, ¿no?, en otras posibilidades en donde podamos, por ejemplo, eh, tener estas fuentes de nutrientes que necesitamos. Otra pregunta, Rosy. Ay, perdón, doctor. Nos dice, no, que no tiene dudas. Dice Juan Llamas, es común el consumo de pollo rostizado refrigerado antes. ¿Cuándo puede afectar esto en relación con la temperatura y la refrigeración? O sea, ¿cuánto puede afectar en el envejecimiento el consumo de pollo rostizado?
Sí, porque es cocinado en altas temperaturas y aparte luego está refrigerado. Entonces, pregunta cuándo puede afectar esto en relación con la temperatura y la refrigeración. Bueno, lo que puede afectar es, bueno, en la refrigeración hay pérdida de nutrientes, lógicamente, ¿sí? Pero, siempre que tú rostizas un pollo, tú estás generando todos los problemas que acabamos de ver ahorita en los procesos de cocción de alta temperatura. Cuando tú rostizas un pollo, tú lo rostizas a alta temperatura. Así esté congelado o no, va a sufrir ese pollo un proceso de generación, ¿sí? Que va a traer como consecuencia estructuras complejas que van a propiciar reacciones que son de envejecimiento para el organismo, ¿sí? Entonces, también el pollo rostizado entra dentro de ese proceso de estructuras, porque el pollo tiene proteínas, las proteínas tienen aminoácidos, y un pollo cocido así, aunque sea saludable el consumo de pollo, también genera pues estos problemas. Todo lo que cocinemos a altas temperaturas genera este tipo de problema, aunque esté congelado, aunque esté en refrigeración. ¿Por qué? Porque esa temperatura a la que se cocina el pollo, aunque el pollo tú lo introduzcas congelados o refrigerados en ese proceso, el pollo tiene un umbral de cocción, ¿sí? Pues si ese umbral de cocción se llega a esas altas temperaturas, generan esos trastornos. Entonces también en el pollo rostizado se producen este tipo de problemas. Otra pregunta, Gracias, Rosy. doctor. Nos dice que cuál es su opinión sobre las pizzas. Bueno, las pizzas ya sabemos que son a base de harina refinada. Yo nunca he visto una pizza integral. El proceso de cocción es extremadamente dañino porque pues a altas temperaturas, pero además la pizza tiene queso, puede tener jamón. Yo no estoy diciendo que consuman pizza, ¿sí? O sea, la pizza en algún momento se puede consumir, ¿sí? Aquí el problema estaría en que, por ejemplo, en las poblaciones que hemos estado analizando, no se consume pizza, ¿sí? No se consume este tipo de alimentos, ¿no? Que son alimentos procesados. Una pizza tiene queso, pero tiene queso procesado, cocido a altas temperaturas. Una pizza puede tener jamón, una pizza tiene harinas refinadas. Entonces, la pizza no es un buen alimento. No vas a ver la pizza en una dieta terapéutica, ni mucho menos en una dieta anti-envejecimiento, ¿sí? O sea, para nada. Pero, lógicamente, siempre está la parte sensorial. La parte sensorial, pues, nos hace ver que la pizza, pues, al paladar es deseable, es muy rica. Entonces, bueno, está bien, yo voy a comer pizza, pues, una vez al mes, ¿sí? 2 veces cada 2 meses. Se puede hacer eso. Pero comer pizza todos los días, lógicamente no. Porque incluso hay personas que no tienen un tracto gastrointestinal capacitado para incluso poder comer el queso de la pizza, poder degradarse. La caseína que se encuentra en el queso, que lógicamente se cose con la pizza, sufre también procesos de desnaturalización y genera otros tipos de compuestos que también son tóxicos para el organismo. Entonces, si me preguntas, ¿la pizza como consumo diario, como consumo habitual? No. Y cuando se consuma hay que saberla combinar con otros alimentos. Por ejemplo, yo si me voy a comer una pizza no me la como completa, me como una cuña nada más. Porque también hay que ver la concentración, ¿sí? La toxicidad de, de, del alimento no está en el propio alimento en sí, está en la concentración.
Entonces, si te comes toda la pizza, pues más daño te va a hacer. Si te comes una cuña, pero la combinas, por ejemplo, con verduras, tomate, lechuga, berro, rábano, cebolla, pues entonces está bien. O sea, te estás comiendo una pizza, estás comiendo la verdura, esa verdura va, por ejemplo, a interferir en que la grasa, que es una grasa que está oxidada, pero oxidada, que está presente en la pizza, se absorbe en el organismo, va a ayudar a procesos de eliminación, los antioxidantes que se encuentran en las verduras van a ayudar a neutralizar los oxidantes que se encuentran en la pizza, bueno, entonces sí es válido, ¿sí? Pero cuando nos comemos una pizza, la combinamos con refresco, o la combinamos con helado, o la combinamos con otros alimentos. Entonces, es y más tóxico y más tóxico y más tóxico. Nunca pensamos en realizar una combinación para yo poder neutralizar los efectos tóxicos que me va a permitir ese alimento. Por ejemplo, hagan lo siguiente. Tómense, por ejemplo, 6 cervezas hoy en la noche. Tómense 6 cervezas en la noche, sin ningún tipo de problema. La cerveza origina una gran deficiencia de complejo B, a los que tengan ortomolecular. Mañana en la mañana, cuando se levanten, tómense un complejo B con los nutrientes de desintoxicación. Se van a dar cuenta que en el día no van a orinar amarillo jamás. No van a orinar amarillo jamás. ¿Qué quiere decir eso? Que el organismo está utilizando todo el complejo B, porque la deficiencia que generó la cerveza fue tal que, o sea, estoy utilizando todo el complejo B en intentar desintoxicar y como reservorio para el hígado. A veces nos pasa que cuando nos consumimos ortomolecular por cierto tiempo, pues ya tenemos las reservas en el organismo no necesita tal vez el complejo B que estamos, por ejemplo, consumiendo al mediodía, y lo expulsa por la orina. Por eso la orina sale con ese olor fuerte y de color amarillo. Significa que tenemos reservas de complejo B y que el organismo pues lo está utilizando y tiene el complejo B necesario. Pero eso no ocurre así cuando tomamos una cerveza o cuando nos tomamos 6. ¿Sí? Van a ver que van a orinar clarito porque todo el complejo B se queda en el organismo. Lo mismo pasa con una pizza. Cuando te comes una pizza, genera reacciones radicalarias. Bueno, pues vamos a combinarla con verduras para que ese problema no suceda. ¿Sí? Entonces aquí lo importante también, si no vamos a pensar con restricción en mantener o llevar a cabo este estilo de vida, porque ya tenemos un hábito que no nos lo permite, bueno, mínimo vamos a intentar combinar, ¿sí? Y establecer en nuestra dieta, pues, alimentos que promueven el envejecimiento. No te vas a separar de un celular, ¿no? Porque ya el celular se ha hecho necesario en la vida diaria y en tu trabajo y en tus problemas. A lo mejor no te separas, por ejemplo, de la alimentación, porque se ha hecho un consumo diario y habitual en la, pero hace falta combinar y establecer dentro de lo que estamos hablando aquí algo para que podamos tener una mayor calidad de vida, ¿no? No estoy planteando de que se haga todo al pie de la letra, pero sí podemos sacar algo de aquí, extraer algo de aquí para que nos pueda aumentar calidad de vida a nosotros y a nuestros pacientes. ¿Otra pregunta, Rosy? ¿Otra pregunta? Ay, perdón, doctor. Sí, nos dice, que nos dice Susana Ríos si recomienda soya y sus derivados. La soya la recomiendo fermentada. Por ejemplo, ¿de dónde es la compañera que acaba de hacer la pregunta? ¿De México? ¿De dónde es? De aquí de México, doctor. Bueno, te voy a De hablar aquí del claro. Estado de México. Bueno, te voy a hablar claro y sin miedo, y te voy a hablar de marcas, ¿sí? Ponte a pensar, ¿por qué en los mercados, al menos yo no he visto aquí en Torreón, no hay yogur de soya? El yogur de soya es el mejor derivado de soya que se puede consumir. El mejor. Importantísimo. La soya yo no la recomiendo si no se ha fermentado, porque la soya tiene muchos alergenos que pueden contribuir a inflamación de cerebro. La soya tiene, es este inductor de cáncer de mama. La soya tiene fitoestrógenos naturales que inducen a infertilidad en hombres, ¿sí? Y generan
daños y trastornos hormonales en mujeres. Ahora, cuando tú fermentas la soya, pues lógicamente estás eliminando en el proceso de fermentación esos compuestos. Entonces la soya pasa a ser un compuesto saludable. Pero ¿por qué no tenemos yogur de soya en los mercados? Porque no le conviene a las empresas que fabrican lácteos. Si alguien hace un yogur de soya en el mercado, va a ser la pérdida de millones de pesos de las empresas que fabrican los lácteos en México. Va a ser la pérdida, porque el yogur de soya es un yogur súper saludable, es el más saludable que se puede. Ya con la leche de almendra, las productoras de leche y de yogures se están perdiendo. La leche de almendra se consume, híjole, aquí en Torreón hemos creado entre los nutriólogos un hábito de consumo de leche de almendras que increíble, o sea, a veces se agota el consumo de leche de almendras en los mercados. Imagínense si nosotros hiciéramos yogur de soya. Y están los lactobacilos. Hay un microorganismo, no me acuerdo ahorita, pero que fermenta la soya y se puede convertir en yogur de soya. Y es un yogur riquísimo, es un yogur excelente para el organismo. Entonces yo recomiendo la soya. Lo que pasa con la soya es que la mayoría de los productos que se encuentran en la soya no son fermentados. Entonces esos sí son dañinos. Pero podemos proponer productos fermentados de soya. Y esos sí van a resultar beneficiosos para el organismo. ¿Otra pregunta, Rosy? Perdón, doctor. Sí, nos dice Elsa García, por ejemplo, en los pueblos preparan desde el nixtamal con maíz de la cosecha. ¿Estaría en mejores condiciones? Por supuesto, claro que estaría en mejores condiciones. Tenemos que ir a los pueblos, ¿sí? A consumir esos alimentos, lógicamente, que están en mucho mejor condición. Nada más tendríamos que tener ciertas precauciones en cuanto a la higiene, pero definitivamente son productos que no son procesados y se pueden consumir muy bien, sin ningún tipo de problema. Son mucho mejores que los procesados. Siguiente pregunta. Sí, doctor, nos pregunta Elizabeth Pericón, ¿los chiles cómo afectan el sistema gastrointestinal? Bueno, mira, hay muchas investigaciones sobre el chile, ¿sí? El chile se dice que tiene, de hecho sale en la página de Discovery Salud, que tiene propiedades anticancerígenas, o sea, tiene compuestos fitoquímicos importantes que son anticancerígenos. Pero los compuestos que generan el picante del chile producen irritación en la mucosa gástrica. Y entonces por eso no se recomienda el chile, por ejemplo, cuando una persona tiene gastritis, cuando una persona tiene colitis. Pero aquí eso no es lo más importante del chile. Se ha asociado el chile, aunque tú no lo creas, a sobrepeso, obesidad, a diabetes, hipertensión. Y te voy a explicar por qué. El chile, cuando tú te lo comes, tupe las papilas gustativas, ¿sí? A tal punto tupe las papilas gustativas de que cuando llevas un cierto tiempo comiendo con chile, llega un momento en que si comes con chile, si comes sin chile, perdón, la comida no te sabe igual. Necesitas comer con chile para que la comida te sepa. Entonces, lógicamente, cuando esto sucede, pues el organismo te pide la comida más salada. Si yo salo más la comida, hipertensión. Te pide la comida más dulce. Si yo echo más dulce a la comida, diabetes. Te pide la comida con más grasa. Si yo he dado más grasa a la comida, obesidad. Entonces, fíjate cómo está incluso por un mecanismo sensorial asociado el consumo de chile a esos problemas, ¿sí? Entonces, los compuestos que se encuentran en el chile que genera ese picante son compuestos que pueden generar irritación a nivel de mucosa gástrica y a nivel de mucosa intestinal. Aunque el chile tiene propiedades anticancerígenas, pero deberíamos extraerlas.
¿sí? O sea, en el laboratorio estas propiedades se pueden extraer y se pueden dar como suplementos para su consumo en caso de enfermedades crónico-degenerativas. Eso es lo que ocurre realmente con el chile. Mi pregunta es, bueno, ¿consumo chile o no? Sí, se puede consumir chile, no todos los días, y cuando se consuma, no con ese exceso de picantes. O sea, a veces incluso lo vemos hasta como un juego. El hecho de que mientras más chile, incluso mejor, más picoso. No, o sea, se puede comer chile con un ligerito sabor picante sin que tengas que sufrir. Sí, o sea, a veces llevamos al extremo y pues lógicamente nos puede hacer un bien en el organismo sin tener que tupir y destruir las papilas gustativas. Siguiente pregunta, Rosy. Sí, doctor, nos dice Ramón Bosque, el alimento que está estancado en los intestinos, que batalla en salir, se pudre en el intestino, ¿esto causa envejecimiento? ¿O Por cómo, supuesto, sí, lo podemos eliminar? ahorita vamos a entrar en eso. El intestino juega un papel importantísimo en el envejecimiento. Importantísimo. Ahorita, si no creo que nos dé tiempo en esa clase, pero vamos a intentar dejar el bichito para la que viene, ¿sí? Dejar la espinita para la clase que viene y vamos a ver las formas vamos a ver los compuestos que se generan en el intestino, que generan un cambio de flora intestinal, que generan una deficiencia en lactobacilos, que generan putrefacción, que pueden generar apendicitis y cómo está asociado la putrefacción intestinal con procesos alérgicos, con procesos de enfermedades crónico-degenerativas, con procesos de acné, con procesos de envejecimiento, con procesos de disminución del sistema inmune. Claro que vamos a hablar del intestino, muy importante, más adelante. Siguiente pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Nos pregunta el doctor Jorge Sánchez. Buenos días. ¿Cuál es el proceso de la fermentación? Bueno, el proceso de la fermentación, desde el punto de vista tecnológico, es que, por ejemplo, tú realizas una extracción de los nutrientes que puede contener un producto, por ejemplo, yo voy a la soya, ¿sí? La soya yo extraigo sus nutrientes mediante determinados componentes químicos, extraigo sus grasas, sus proteínas, sus minerales, sus vitaminas y obtengo un extracto de soya. Ese extracto de soya es un caldo de cultivo. A ese caldo de cultivo yo le añado determinados microorganismos que son microorganismos llamados lactobacilos. Por ejemplo, para hacer yogur se utiliza el Streptococcus thermophilus y el Bulgaricus. ¿Sí? No me acuerdo el de la soya, pero incluso para hacer el vino también se utiliza a partir del mosto, que es un extracto, por ejemplo, de uva, se utiliza en determinados lactobacilos, determinadas bacterias, para producir una fermentación. La fermentación, ¿qué cosa es? Es el proceso en el cual la bacteria se alimenta de esos extractos, ¿sí? Y el metabolismo de esa bacteria o los restos metabólicos de esa bacteria es el producto fermentado, ¿sí? Por ejemplo, la soya sería popó de bacteria, el yogur sería popó de bacteria. Por ejemplo, el queso, o sea, hay determinados alimentos, el vino sería también popó de bacteria. Lo que pasa es que esa popó de bacteria es beneficiosa para el organismo, ¿sí? Contiene nutrientes que han sido procesados por esas bacterias y que son beneficiosos para la salud. Pero en realidad consiste en ese proceso. Agarras un extracto, que es un caldo de cultivo, añades las cepas de microorganismos, esos microorganismos se alimentan de ese extracto, generan un cambio de ese extracto, generan un producto, que es un producto fermentado, y ese producto fermentado tiene propiedades y valores nutricionales que son pues, beneficiosos para la salud. En eso en sí consiste el proceso de fermentación. Hay industrias, hay equipos en los que se realiza un proceso de extracción, un proceso de destilación, un proceso de adición de, de,
de las cepas, y pues se obtiene un producto y una conservación del producto. Todo eso tiene que ver con el sistema HACCP de la industria, la fábrica en cuestión, y lógicamente se siguen determinados puntos críticos para obtener un producto de buena calidad. Pero en sí en eso consiste el proceso de fermentación. Siguiente pregunta, Rosy. Ay, discúlpeme, doctor. Sí, nos dice la doctora Brenda Chávez. Doctor, si existe el yogur de soya en México, no sé sobre su calidad, pero la marca es Boulder o Boulder. No me acuerdo cómo se escribe. Es un comentario que nos hace la doctora. Bueno, ojalá y acá en Torreón podamos tener ese yogur. Yo soy el primero que lo voy a consumir. Pero sin dudas, ese yogur, en dependencia de su calidad, pues hay que darle promoción para que las personas, al igual que la leche de soya, lo empiecen a consumir, porque es mucho, definitivamente es mucho mejor que, que los lácteos, el hecho de tomar ese yogur. Imagínense que pudiéramos tener, por ejemplo, en nuestra dieta, sí, en la semana, leche de almendras, leche de alpiste y yogur de soya. O sea, sería lo ideal para tener en nuestra dieta un líquido en el desayuno. Y no leche de vaca, no yogur, no lácteos, sino queso. ¿Sí? Se encuentra también el queso de soya. Sí, o sea, son productos que son muy nutritivos y muy beneficiosos para nuestra salud. Entonces, gracias por ese comentario. Vamos a intentar este, buscar ese producto. Otra pregunta, Rosy. Sí, doctor, nos dice la doctora Verónica Ocharán que qué pasa con esa soya transgénica y con los herbicidas, ya que la compañía Monsanto, que es dueño del 90% de esta soya, rocía con muchos herbicidas que es uno de los más peligrosos. Si nosotros fermentamos esa soya, ¿hay una mejoría en el producto? No, definitivamente no hay una mejoría en el producto. Una soya que esté transgénica de por sí ya perdió su calidad, ¿sí? Aquí, bueno, en cuanto a, por ejemplo, es que los pesticidas, aunque tú hagas un proceso de fermentación, bueno, una soya transgénica es una soya desde el punto de vista biotecnológico que está capacitada, es inteligente y la programan para ella misma o para que ella misma libere sus propios pesticidas en una temporada o en una época de cosecha en donde pueden haber plagas y bacterias, y en donde si una bacteria se alimenta de esa soya transgénica, pues lógicamente lo que va a conseguir pues es la muerte. Imagínense esa soya transgénica entrando en nuestro organismo, aunque sea fermentada, ¿sí? Con esos pesticidas y ese cambio genético que le introduce, va a generar procesos, lógicamente, en nuestro organismo de cambios de flora intestinal, procesos de colitis y gastritis, e incluso puede hasta matar la flora de nuestro organismo, que es beneficiosa. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a el tipo de soya con el que estamos tratando. Desgraciadamente Monsanto pues se ha apoderado. Hay muchos productores aquí en México que ya están comprando semillas, que ya están comprando productos de este tipo que son transgénicos para sembrar. O sea, hay que tener mucho cuidado porque México es un país en donde o sea, que tiene una cultura saludable en cuanto a procesos de cosechas, ¿sí? Pero como estamos muy pegados a Estados Unidos, nos estamos dejando, tal vez manipular por esas compras, y ya aquí en México están entrando productos y alimentos que son transgénicos. Entonces, yo pienso que eso está en manos del gobierno, o sea, realizar un Instituto Nacional de Nutrición. Yo el único Instituto Nacional de Nutrición que conozco es en México. Debería haber institutos
asociados, ¿sí? En los demás estados que respondan a ese Instituto Nacional de Nutrición, en los cuales se tenga un control de los alimentos que entran a México y poder determinar si es transgénico o no. Una soya, por obligación, por norma en el etiquetado, debe decir que es transgénica, ¿sí? Si no lo dice, pues está cometiendo un delito. Entonces, aquí yo digo que es muy importante que tengamos en cuenta eso. Estamos expuestos, no solamente la soya, el maíz también. Ya México, por ejemplo, está consumiendo el maíz de Estados Unidos, ¿sí? Un gran porcentaje del consumo de maíz de México es de Estados Unidos, no es de México. Y ese maíz es transgénico. Entonces, es alarmante la cantidad de alimentos procesados y transgénicos que nos están llegando. Entonces, sí concuerdo con ese comentario. Habría que preguntar si el producto, el yogur de soya que vamos a beber, proviene de una soya saludable y no transgénica. Entonces, para eso habría que ver la procedencia. Si la procedencia es de Estados Unidos, no es aconsejable. Si la procedencia es de México, entonces puede ser que el producto sea más natural. Siguiente pregunta. Sí, doctor, gracias. Nos dice el doctor Jorge Sánchez, para fermentar la soya se utiliza la bacteria natto, según Internet. Hay otra bacteria, no me acuerdo, pero no es esa. Son varias bacterias, esa no es la única. Hay otra que es más eficiente, ¿sí? Pero déjame averiguo, investigo en mis archivos de universidad y ya después les comento. Pero sí, sí las hay, se pueden comprar las cepas y se puede incluso hacer yogur de soya casero también, ¿sí? Con esas bacterias, siempre y cuando tengas en cuenta bien el proceso. Ok, doctor. Nos dice Magnolia Martínez, doctor, ¿y qué opinión tiene de la miel de abeja natural como endulzante? Bueno, de la miel de abeja se ha hablado muy bien y se ha hablado muy mal, ¿sí? Yo considero que la miel de abeja es una vía mucho mejor que la del azúcar, ¿sí? Es mucho mejor. Yo preferiría miel de abeja para endulzar que el azúcar, porque el azúcar es refinada, tiene blanqueadores tóxicos y ya sabemos todos los problemas que genera. La miel de abeja no, la miel de abeja tiene componentes incluso que son beneficiosos para la salud y aunque pues sea del metabolismo de una abeja, las propias abejas la utilizan, ¿sí? En su proceso de alimentación y pues si las abejas la utilizan, pues entonces significa que son beneficiosas. Entonces, sí considero la miel de abeja como una fuente secundaria, ¿sí? Para endulzar. Aunque el stevia es mucho mejor que la miel de abeja, tiene buenas propiedades siempre y cuando mucho ojo no sea transgénico. ¿Sí? La stevia tiene muy buenas propiedades, no el esplenda es cancerígeno porque es un compuesto organoclorado. La stevia es mucho mejor siempre y cuando no sea la transgénica para endulzar, incluso mejor que la miel. Siguiente pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. La doctora María Teresa Ulloa nos dice que ella ya ha escuchado que la soya en México está muy contaminada con químicos y además no la procesan igual que en el Oriente, por lo tanto no es buena. Es una sugerencia que ella nos da. Exactamente. Entonces, la soya aquí hay que tener mucho cuidado porque está contaminada y hay que buscar una fuente de soya, lógicamente, que esté saludable. Recuerden que estamos expuestos a todas las transnacionales de Estados Unidos y eso puede generar esos problemas que está comentando nuestra compañera Teresa Ulloa. Entonces, es muy importante que tengan ese comentario. Para los que estén consumiendo soya, pues la dejen de consumir. Va a ser diferente porque mire, está mucho más. Siguiente pregunta, Rosy. Sí, doctor, nos dice Susana Ríos, a los tíbicos se les alimenta con piloncillo y agua, ¿son recomendables? ¿A los qué? Puso aquí tíbicos.
pero no sé a qué se refiera. Si no, vamos a la siguiente pregunta del doctor Danilo Herrera. Nos pregunta, ¿existe un método efectivo para saber si una miel es natural o no? Desgraciadamente son métodos químico-físicos en donde se pueden obtener características químico-físicas de la miel, características reológicas, sensoriales de la miel, sí se puede determinar, pero tendrías que buscarte un buen evaluador sensorial que pueda, por ejemplo, clasificarte la viscosidad de la miel, características organolépticas, características fisicoquímicas. Eso lo ves con un químico en alimento. ¿Sí? Los químicos en alimentos son muy importantes. Lo ves en un químico en alimento y te puede decir si la miel es la adecuada o no por sus características. Pues, lógicamente se han detallado las características reológicas, organolépticas, químico-físicas y sensoriales de la miel, que sí es beneficiosa para el organismo y cualquier característica que no coincida, pues entonces se considera un líquido o sea, no tan confiable, pero sí se puede lograr. Siguiente pregunta, Rosy. Gracias, doctor. Rosa Beatriz Márquez nos pregunta, buenas tardes o buenos días, ¿qué opinas sobre el polen de abeja? El polen de abeja, bueno, yo no estoy muy familiarizado con el polen de abeja, sí, pero el polen de abeja es un polvo que contiene microgametofitos, o sea, tiene determinados fitoquímicos que se ha planteado que tiene propiedades benéficas para el organismo. Yo no lo he utilizado, yo no te puedo decir si esas propiedades son beneficiosas, si no son beneficiosas, se plantea que ayuda mucho, que tiene enzimas, que tiene vitaminas, eh, no sé en qué concentración las tengan, pero se plantea que sí es beneficioso para la salud. De hecho, se plantea que ayuda en muchas enfermedades. Entonces, te puedo decir, no te puedo comentar mucho, ¿sí? Hay comentarios muy buenos, pero yo no te puedo comentar porque no lo he estudiado, ¿sí? No lo he estudiado. Habría que hacer un estudio, o tendríamos que utilizarlo para ver si funciona, pero por lo que se comenta, ¿sí? Es muy bueno para el organismo. Y en cáncer. Gracias, doctor. Nos dice Susana Ríos, ¿cuál es mejor, el maíz azul o el rojo? Mira, casi todos los maíces son iguales. El contenido varía muy poco, ¿sí? O sea, varía muy poco. Puedes comer el rojo o el azul, es lo mismo. O sea, hay muy poca diferencia en cuanto a sus contenidos en nutrientes, ¿sí? Yo te recomendaría más el rojo. El rojo tiene un mayor contenido de nutrientes, pero no hay una diferencia significativa entre uno y otro. Gracias, doctor. Nos pregunta el doctor Danilo Herrera, ¿cuál aceite sería mejor para freír? Tengo entendido que es el de sésamo por No, soportar altas temperaturas sin modificar químicamente su estructura. no, el aceite más fuerte para freír es el de pepitas de uva, no es el de sésamo. ¿Sí? El aceite de pepitas de uva es el más fuerte para la cocción. Entonces, es un aceite medio verdosito que se encuentra en frascos bien pequeños y es el mejor para freír, no el de sésamo. Ese es el que recomiendo. Oliva extra virgen para untar o aceite de linaza y pepitas de uva para cocinar. Siguiente pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, nos dice nada más un comentario el doctor Llamas, que nos dice que en Costco se puede conseguir la leche de arroz, leche de almendras y leche de soya, que observar en la etiqueta para reconocer si es transgénico,
ya que dicen que son orgánicos. Exactamente. Se nos había pasado ese comentario muy importante que ha hecho el doctor. La leche de arroz es importantísima en el organismo. De hecho, yo, por ejemplo, a mi bebé, yo lo crié, o sea, con la leche de fórmula a base de leche de arroz, ¿sí? Y mi bebé no toma lácteo, mi bebé se crió con leche de arroz y ahora toma leche de almendras y está muy bien, o sea, está creciendo mucho, no tiene ningún tipo de problema. Cuando yo le empecé a dar leche de fórmula de vaca a mi bebé, era constantemente enfermedades, constantemente problemas de inflamaciones, constantemente broncolitis, procesos asmáticos de tos. Desde que le cambié la leche de fórmula a leche de arroz y después ahí a leche de almendras, no ha tenido ningún problema de ningún tipo, no se enferma de nada. Claro, lógicamente está bajo tratamiento ortomolecular, bajo las dosis que se recomiendan, pero no tiene ningún tipo de problema de que ese niño iba a ser asmático, estaba pronosticado que fuese asmático. Ya no toma medicamentos, ya no tiene problemas de crisis de asma, de tos, absolutamente nada, no se enferma ese niño por la leche de almendra que está consumiendo. ¿Otra pregunta, Rosy? Gracias, doctor. Nos dice, por ejemplo, Elizabeth Pericón, ¿cuál sería la forma más adecuada para conservar los vegetales? Bueno, la forma más adecuada para conservar los vegetales, pues sería ponerlos en el congelador. Esa es la forma más adecuada. O, pudieras aplicarle plata coloidal. ¿Por qué no me gustan los ácidos para conservar los vegetales? Pues pudieras pensar, bueno, si le echo limón, si le añado ácido cítrico, si le añado pues cualquier conservante de los que se utilizan, no me gusta mucho ese tipo de aditivos porque los ácidos pueden destruir los carbohidratos naturales que se encuentran en la verdura. Generan procesos, generan compuestos y que incluso pueden generar flatulencias en el tracto intestinal. Por ejemplo, echarle a una verdura limón puede generar flatulencias, puede generar procesos de gases, porque pues el limón, el ácido ataca a los carbohidratos, los desnaturaliza, después no son reconocidos en la flora intestinal y ocurre un proceso de fermentación en el intestino. Entonces, yo te recomendaría plata coloidal y que sometieras esa verdura a un proceso de congelación. Es lo que te puedo recomendar. De todas formas, la verdura no es para que se almacene mucho tiempo. La verdura se debe comprar todas las semanas. No puedes pensar en guardar una verdura 15, 20 días. O sea, la verdura la compras el domingo y en la semana te la tienes que comer. La haces ensalada, la guardas bien tapadita y en la semana te la comes y en la otra semana vuelves a comprar. Porque es la única forma de ingerir los alimentos más menos frescos, porque cuando tú compras una verdura en el mercado, sabemos que esa verdura no es del día, no es de la cosecha, sabemos que esa verdura ha estado almacenada y ya tiene un deterioro, ¿sí? Por conservación. Es lo que te recomiendo. Siguiente pregunta, Rosy. Gracias, doctor. Bueno, tenemos varias sugerencias que nos dan páginas web para que los alumnos puedan entrar aquí a ver donde el doctor Llamas nos dice del yogur Boulder, que ahí está la página. La leche, nos dice Rosario González, que también la encuentran en HEB. HEB. Y nos dice, nada más nos comenta el doctor Jorge Sánchez que el hongo tíbico es un hongo chino, el que ocupan para fermentar. Y yo creo que continuamos, doctor. Bueno, vamos a tomar 5 minutos, ¿sí? Son las 10:57.
Yo pienso que a las 11:01 podemos continuar, ¿sí? Para seguir con los siguientes temas. Perfecto, doctor. Bueno, vamos a dar paso entonces al siguiente tema, ¿sí? Este, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es importantísimo considerarlo dentro de
dentro de la longevidad como el gran enemigo. El estrés, bueno, el estrés fisiológico no es un enemigo, bueno, sino una respuesta natural ante un peligro real o imaginario. E indudablemente el resorte que activa el mecanismo o mecanismos cerebrales imprescindibles para sobrevivir en momentos de peligro. El problema se presenta, bueno, cuando ese sentimiento acompañado de sus varios síntomas permanece una vez que ha desaparecido, ¿no? Lógicamente la emergencia. En la sociedad actual, bueno, los niveles de estrés en la población han alcanzado o han llegado a límites desconocidos hasta ahora, por lo que con toda propiedad se puede catalogar como una sociedad estresada. Si vivir en la selva implica cierto grado de ansiedad puntual, por ejemplo, procesos de caza, ataque, huida, la selva urbana es doblemente estresante. La competitividad laboral, las necesidades autoimpuestas que nos hemos creado, la ambición por lograr el éxito laboral, el esfuerzo constante por aumentar el número de ceros de nuestra cuenta corriente, las dificultades para dedicarle tiempo a la familia, la adicción al trabajo como método de escape de otros problemas, han hecho que la crisis de ansiedad asociada al estrés sean padecidas como un trastorno, según algunas estadísticas, por una de cada 3 personas en algún momento de la vida. Personalmente, bueno, se cree que el porcentaje puede ser mucho mayor. Conviene, bueno, hacer en este punto algunas aclaraciones básicas sobre conceptos que con frecuencia se suelen confundir. El estrés, por ejemplo, es un estímulo externo que nos alerta del peligro. El miedo es la respuesta a corto plazo que dicho estrés produce, mientras que la ansiedad, que representa similitudes con el miedo, persiste en el tiempo, aún después de desaparecer el estrés y el peligro que lo desencadenó. De hecho, podemos hacernos inmune a la ansiedad. O sea, puedes estar ansioso y no saber que estás ansioso, porque se genera una inmunidad a la ansiedad y a veces ni nos damos cuenta. Entonces podemos decir que la ansiedad es un estado continuado de miedo. Una situación estresante más o menos traumática puede dejar una huella en la memoria, provocando falta de confianza en uno mismo y, bueno, generando ansiedad generalizada, aun cuando el motivo real ya no exista. Determinadas situaciones que traen a la memoria, puede ser consciente o inconsciente, esa huella puede generar una fuente de crisis de ansiedad, haciéndonos padecer por un supuesto peligro imprevisto e imprevisible que, bueno, seguramente no llegará nunca. Se ha reconocido que en aquellos que sufren de ansiedad existe un exceso de imaginación fértil que les hace suponer cosas que probablemente no ocurran. Esta ansiedad, bueno, constante, lógicamente agota y desvitaliza el organismo. Y bueno, algunos somos más proclives a padecer estrés que otros. Hoy no es difícil observar una distonía neurovegetativa que puede oscilar entre un cuadro asténico, depresivo y uno de estrés e hiperactividad nerviosa. Y bueno, las circunstancias laborales, familiares y las del entorno pueden condicionar o acentuar la tendencia hacia el estrés. Eh, no es, sin embargo, bueno, el lugar para que nosotros nos extendamos, ¿no? En el análisis del trastorno de la ansiedad. Y bueno, ya tendríamos entonces que dedicarle, ¿no?, un seminario al anciano desde el punto de vista psicológico, pero aquí como lo que nos compete es los cambios bioquímicos y la ansiedad y ese estrés asociado al envejecimiento, es lo que vamos a analizar. Eh, Aquí, bueno, en cuanto a la fisiología del estrés, es conveniente que analicemos, aunque sea de manera muy resumida, la fisiología, ¿no?, del estrés para comprender una mejor, para tener una mejor comprensión
de su vinculación con la longevidad. Eh, o sea, la amígdala es muy importante y está muy vinculada al estrés. Y la amígdala produce una señal cuando el cerebro se sobresalta, envía automáticamente una señal a la amígdala, que es el centro del miedo. La amígdala se activa y, bueno, remite a su vez una alerta a otras estructuras cerebrales. El resultado, pues, es la respuesta clásica: sudoración en las manos, latido cardíaco acelerado, aumento de la presión sanguínea, subida de adrenalina. Y bueno, esta es la primera reacción que sucede antes de tener una plena conciencia, ¿no?, de algún peligro o de alguna situación estresante. Son 3 señales y la amígdala es la primera señal. La segunda señal es la del consciente, que es cuando el consciente actúa. La información, bueno, sensorial se detiene en el tálamo para procesar estas señales y luego la corteza cerebral, donde se analiza la información en bruto y se decide si se requiere una respuesta ante el miedo. Si es así, se envía una señal a la amígdala y el organismo se pone en estado de alerta. Y bueno, la tercera es la respuesta del cuerpo. La amígdala produce cambios hormonales y químicos que sumen al cuerpo en estado de ansiedad. Aquí hay varias, aquí en esta respuesta tenemos que plantear que se activan eh, eh, o producen 4 fases, en 4 subfases en esta respuesta del cuerpo. La primera es la activación de la hormona del estrés, ¿sí? Las glándulas suprarrenales, siguiendo órdenes del hipotálamo y la pituitaria, liberan grandes cantidades de cortisol, la hormona que es la hormona por naturaleza del estrés. Si se reciben dosis demasiado altas de esta hormona, pues la memoria queda afectada. Entonces, aquí, lógicamente, si hay mucho estrés, lo que va a ocurrir es que las glándulas suprarrenales, o sea, el cerebro envía mensajes para que las glándulas suprarrenales se activen y las glándulas suprarrenales empiezan a producir una gran cantidad de cortisol y otras hormonas que lógicamente ejercen una resistencia y una fuerza al estrés. Si el trabajo de las glándulas suprarrenales continúa en el tiempo, bueno, pues podemos tener un desgaste en las glándulas suprarrenales y con ella un desgaste en sus estructuras. Aquí otro de los problemas que ocurre desde el punto de vista fisiológico es la aceleración del latido cardíaco. El sistema nervioso simpático responsable del mantenimiento del ritmo cardíaco y respiratorio, pues se va a empezar a mostrar hiperactivo, el pulso y la tensión arterial aumenta y los pulmones hiperventilan y bueno, se incrementa la sudoración y se produce lo que se conoce como piel de gallina. Después se produce un tercer mecanismo que es luchar o huir. Los sentidos se hiperactivan buscando cualquier estímulo que permite identificar el peligro. Los músculos reciben disparos de adrenalina, preparando al cuerpo para una posible reacción de lucha o huida. Y lo cuarto que ocurre, que es lo que no queremos y siempre ocurre, es la inhibición de la digestión. Los recursos del organismo, bueno, se centran en identificar el peligro y prepararse para la acción. Para ello se reducen otras funciones no imprescindibles, ahorrando recursos que en ocasiones provocan defecación involuntaria, escapes de orina, vómitos. Entonces esto es muy importante, o sea, el sistema simpático actúa contrario al sistema parasimpático. Cuando ocurre un estrés, se activa el sistema simpático y se inactiva por mecanismos de defensa el sistema parasimpático. Aquí, bueno, evidentemente, bueno, el grado de miedo, ¿sí? Como consecuencia de la experiencia vivida varía ampliamente de un caso a otro, pero la bioquímica implicada es siempre la misma. Cuando pasa la experiencia traumática, pero continúa el miedo y la angustia, aunque sea de forma menos aguda,
se está abundando el terreno para que, lógicamente, se instale la ansiedad. Ahora aquí, en los circuitos biológicos responsables, eh, tenemos que tener en cuenta que en el proceso descrito intervienen dos circuitos fundamentales. El primero, bueno, es el eje del sistema nervioso simpático autónomo, más comúnmente conocido como SNSA o AD.